Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hola, estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola, Chari, ¿cómo estás? Hola, Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. Aquí bien contentos un día más con ustedes. Pues con un tema maravilloso, ¿verdad? Claro. Y pues sí, hoy vamos a hablar de los beneficios que conlleva rezar el rosario, ¿verdad, Chari? Así es. Como hemos mencionado en programas anteriores, Dios en su infinito amor y misericordia nos da muchas herramientas para que nosotros precisamente nos salvemos, seamos felices y podamos alcanzar la gloria eterna. Y bueno, pues el rosario es una de esas herramientas que, bueno, conforme vayamos platicando acerca de él, vamos a ver las maravillas que nos ofrece. Así es, ya vamos a ir viendo cómo comenzó la historia del rezo del rosario, pero siempre estar conscientes que es la oración más grata a Dios. Y bueno, a lo mejor la Santa Misa es más importante, no quiere decir que la Santa Misa no sea más importante, ni la adoración eucarística, pero sí el rezo del Santo Rosario es la oración más grata, ya dicho por la Virgen, ya dicho por muchos santos, y pues ahorita vamos a ver la importancia y todos los beneficios que nos lleva el traer el rosario. Así es, así es, Nieves. Bueno, pues entonces vamos a comenzar un poquito con la historia, ¿te parece, Chari? Fíjate que es bien interesante recordar que en tiempos muy antiguos se acostumbraba a hacer unas coronitas de rosas y, por ejemplo, los griegos y los romanos se las ponían a las reinas. Entonces, como que esa tradición se fue siguiendo a lo largo del tiempo, que de alguna forma a las mujeres que eran muy importantes se les coronaba con rosas. El rosario, el significado de rosario es corona de rosas. Entonces, bueno, creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Después, en los primeros siglos de la historia de la cristiandad, se empezaron a rezar 150 salmos. Específicamente los rezaban los monjes o las personas que sí sabían leer, porque hay que recordar que en esos tiempos muy poca gente sabía leer, y entonces, bueno, pues solamente los que sabían leer se rezaban los 150. Y bueno, y recordar que los judíos ya tenían ese hábito de rezar los salmos. Por eso es que los nuevos cristianos, o sea, son judíos, conversos, bueno, de ahí vienen nuestras raíces judías, y entonces pues continúan con la misma tradición. Exactamente. Y entonces también algo que se había acostumbrado es que se habían hecho cordeles con nuditos precisamente para ir rezando estos salmos. Pero como les comentaba, como mucha gente no tenía acceso a los libros de los salmos y no podía leerlos, empezaron a rezar Aves Marías en lugar de rezar el salmo. Sí, aquí lo que sucede es que la gente común y corriente, que no eran monjes, querían darle seguimiento a los monjes y como no sabían leer, como tú bien has dicho, en Irlanda en el siglo IX comienza esta devoción de rezar los 150 Aves Marías en lugar de 150 salmos, porque como no se lo sabían, pues rezaban los salmos, y como no sabían leer, pues rezaban las 150 Aves Marías. Así es. Pues fíjate que entonces fue en el siglo XIII, en el año de 1208, cuando la Virgen se le va a aparecer a Santo Domingo de Guzmán, y ella ya le va a enseñar propiamente a rezar el rosario, cómo distribuir esas 150 Aves Marías, cómo irlas rezando. Pues recordemos quién era Santo Domingo de Guzmán. Mira, Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, obvio. Y bueno, Santo Domingo, híjole, es un santazo, porque de verdad, pues desde que se ordena sacerdote, pues ya se le conoce por sus grandes sacrificios y sus grandes dones de santidad, en el sentido de que era súper dadivoso. Él regalaba todo lo que tenía, y bueno, lo escogen incluso desde Roma, lo escogen para fundar una congregación. La intención era contrarrestar toda esta ola de herejías que estaban propagando los albigenses, ¿verdad? Ahí en Francia.
Y pues entonces ahí va Santo Domingo a Francia, junto con otro tipo de sacerdotes que venían de Roma, ¿verdad? A tratar de contrarrestar esta ola de herejías, porque ellos pues negaban la presencia de Dios, negaban que Jesús era Dios, negaban la virginidad de María, negaban pues todas las cosas materiales, porque ellos creían que pues todo lo espiritual era lo importante y lo material no. Entonces pues hasta la comida negaban esta gente, estaban casi muy, muy mal. Entonces habían conseguido pues dominar la zona en el sur de Francia, y Santo Domingo se latigaba, hacía muchos sacrificios y lograba poquitas conversiones. Estaba tristísimo Santo Domingo porque decía, bueno, pues si todo mi esfuerzo, todo mi tiempo, todo mi sacrificio está entregado a esto, Señor, ¿por qué no me bendices? Entonces había tenido ya un grupo de mujeres conversas, les había fundado ya un monasterio, y en la capilla de ese monasterio, es en el año de 1208, cuando él le suplica a la Virgen que le ayude. Y entonces, ¿qué sucede, Chari? Pues estando precisamente él en oración pidiéndole que le ayudara a lograr convencer o convertir a mayores personas, fue que se le apareció la Santísima Virgen. Entonces ella ya le va a dar el rosario como tal, ya le va a decir que bueno, pues hay que sustituir lo que se estaba rezando antes, y también le va a indicar cómo hay que rezarlo y los misterios, y bueno, pues le va a decir una serie de beneficios también que se van a tener, que bueno, más adelante también hablaremos de estos beneficios. Y ahí vamos a ver los frutos del rosario desde esa misma congregación que se va a proliferar por toda Europa, y que bueno, los dominicos hasta el día de hoy pues están en muchísimas iglesias, y la verdad demos gracias a Dios por el rezo del Santo Rosario, porque además de transformar a los dominicos, ha transformado la misma iglesia, porque vamos a ver más adelante cómo es que se va a instituir la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Exactamente. Bueno, y entonces vamos a seguir adelante en la historia. Llegamos al año de 1571, específicamente el 7 de octubre, cuando se da la batalla de Lepanto. Aquí se atribuye precisamente al rezo del rosario el que hayan obtenido la victoria. Este ejército que era mucho menor que el ejército contrario. Sí, fíjate que estaba por invadir los turcos Austria, ¿verdad? Sí. Y entonces el Papa estaba muy preocupado. Estamos hablando que era el Papa Pío V, que hoy en día es santo, y entonces va a pedir a toda la cristiandad de Europa, porque la cristiandad de Europa de ese tiempo se estaba muy golpeada ya por los luteranos, por los calvinistas, o sea, por el protestantismo, y además por los turcos y los musulmanes que habían invadido muchas partes de Europa. Ya estaban en Italia muy penetrados, y iban por Austria, y dice, si entran a Austria van a entrar a toda Europa, y la verdad tenemos que defender a Austria. Entonces pues Viena se había quedado con poquita gente, ya estaban sitiados, y venía la batalla. Entonces el Papa Pío V va, que es santo, por cierto, va a decirle a Felipe II, ¿no? Es el rey de España, sí, y que por favor apoye, y a algunos reyes cristianos que estaban ahí en Europa, para que apoyen con el ejército. Pero no lograron muchos. O sea, los turcos venían 100,000, y creo que los cristianos eran 20,000. Cuando mucho, sí. Entonces estamos hablando de una diferencia abismal. Entonces lo sabía bien el Papa, él sabía bien que su ejército iba muy débil, y también lo sabían todos los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? El Papa pide que se rece, pero con todo el cariño y devoción, el Santo Rosario diario, para que se pueda vencer esta batalla. ¿Y qué sucede, Chari? Pues fíjate que precisamente el día 7 de octubre, estando el Papa en oración, tiene una revelación en donde sabe que ese día la batalla ha sido ganada por el ejército cristiano y han vencido a los musulmanes. Sí, fíjate que fue impresionante. Resulta que ya venían las galeras cristianas contra las turcas, y pues la diferencia de gente era impresionante. Los turcos traían incluso esclavos, 1,000 cristianos esclavos remando en sus galeras, y los cristianos pues se estaban acercando ya para confrontar la batalla. El viento iba a favor de los turcos, pero ya cuando iba a empezar la batalla, el viento empieza a soplar en contra de los turcos, y todo el humo empieza a cegarlos. El caso es que después de 3 horas de una sangrienta batalla, la baja de los turcos es tanta que pues que pierden la batalla, y ellos deciden retirarse. Pero
como hay muchos musulmanes o muchos turcos que han sido, pues ahora sí que, ¿cómo se dice?, prisioneros de guerra, ellos van a dar testimonio más tarde que vieron en el cielo a San Pablo, a Santiago y al mismo Jesús en la batalla. Y que eso los cegaba. Y que no podían avanzar y que no podían batallar. Entonces, pues sí, es un milagro que se consigue, ¿cómo? Con el rezo del Santo Rosario. Sí, entonces el Pío V, el Papa, a partir de entonces va a establecer la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias ese día porque precisamente ganaron la victoria. ¿Y cuándo se va a establecer la fiesta de Nuestra Señora del Rosario? Pues va a ser más adelante con el Papa Gregorio III, que él va a decidir que, bueno, pues sí, María se hizo presente a través del rezo del Rosario, que fue auxilio para los cristianos, pero va a decidir cambiar el nombre para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Y entonces a partir de esta época es cuando vamos a empezar a celebrar el 7 de octubre. Muchas veces también se celebraba el primer domingo de octubre, que fue exactamente cuando sucedió esta batalla. Bueno, pues entonces después de esta batalla, la oración predilecta de los católicos va a ser el rosario. Durante 2 siglos se va a rezar mucho el rosario, se van a conseguir muchos triunfos, incluso es por eso que se empieza a ver pues una batalla muy grande contra, pues en Europa se empieza a rescatar de los musulmanes. Y bueno, le debemos a la Santísima Virgen definitivamente, siempre se le ha atribuido en España, el triunfo fue a través de Nuestra Señora de Covadonga, ahora en Austria va a ser a través de Nuestra Señora del Rosario. Y bueno, vamos a hablar hoy especialmente de los beneficios que conlleva rezar el rosario. Y bueno, pues antes de mencionarlos, Chari, a mí me gustaría pues decirles que así como se mencionó, se ganó esta batalla, yo creo que es importantísimo para los tiempos que estamos viviendo, Chari, que la gente comprenda la importancia que la Santísima Virgen está necesitada de un ejército que rece con ella diario el rosario. El rosario se puede rezar ya sea 5 misterios, es decir, un misterio con los 5 un misterio con las 5 decenas, o los 15 misterios con las 3 rosarios, que son los misterios dolorosos. Bueno, podemos rezar 15 o 20, así como lo pide la Iglesia, diarios. Pero yo los invito a que si usted nunca ha rezado el rosario, lo comience. De verdad, el rosario te va a llevar con seguridad la Santísima Virgen a Jesús, ¿verdad? Sí, y ahorita que vayamos repasando todo lo que son los beneficios, vamos a ver la importancia que tiene también para nosotros mismos, para nuestra propia sanación, cómo nos va a transformar a nosotros y también vamos a ayudar a transformar al mundo. Pues sí, entonces si quieres comenzamos. Entonces, bueno, el primer beneficio es quien rece constantemente mi rosario, dice la Virgen, recibirá cualquier gracia que me pida. Imagínate, Chari, yo tengo un testimonio, precisamente mi testimonio es del Santo Rosario, porque fíjate que yo cuando comencé a rezar el rosario fue milagrosamente, porque yo había sufrido mucho en ese año, había perdido 3 bebés, con espacio de 1 año y medio, perdí 3 bebés, uno de 3 meses de embarazo, otro de 5 meses de embarazo y otro de 3 meses. Además mi marido de la noche a la mañana se había vuelto hiper famoso, y entonces estaba yo sufriendo mucho porque yo veía que mi marido estaba perdiendo el piso. Todo ese sufrimiento acumulado, pues de repente me invitan a una plática de la Virgen de Medjugorje. Yo estaba súper lejos de Dios, pero no 100% porque sí iba a misa, pero pues no tenía nada de formación, la verdad mi formación era muy vana, y además yo lo único que hacía por Dios es ir a misa los domingos, es lo único que hacía. Y entonces me invitan a esta plática a la Virgen, y en esa plática la Virgen, pues acuérdate que en Medjugorje la Virgen pide el rezo del Santo Rosario y diario, y dice que es bien importante que lo recemos, y que ella me dice en esta plática que yo fui, en el testimonio que yo fui, ella decía que ella iba por los que sufrían. En ese momento yo sufría tanto que yo levanté la mano y le dije, Virgencita, yo sufro mucho. Y entonces me tomó la Virgen, y tan me tomó que me dio una gracia especial, Chari, yo no me di cuenta en ese momento, y empecé a rezar diario el rosario. Tanta era mi ignorancia que yo no sabía que había que rezarlo con los misterios. Entonces yo rezaba un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, y así lo recé por 1 año. Fíjense lo que sucedió con mi vida. Después de rezarlo 1 año, pues sí tuve
tristemente, que vivir otra pérdida. Luego a los meses me dejó mi marido. Yo me aferré a la Virgen, seguí rezando el rosario con mucha devoción, a pesar de que no los rezaba bien. Y la Virgen me regaló el milagro de que mi marido regresara a mi casa en 40 días. Ay, eso fue un milagro inmenso. Ese fue el primer gran milagro que recibí por el rezo del Santo Rosario. Después la Virgen me regaló 2 niñas. Yo ya tenía un hijo y tuve 2 hijas que nacieron perfectamente sanas después de rezar el rosario. Yo continué rezando el rosario hasta el día de hoy, lo hago. Hoy en día trato de rezar 3 rosarios diarios, ¿sí? Y lo que sucede con toda esta, son una cantidad de bendiciones, que ya después de algunos años de rezar el rosario diario, pues la Virgen me regaló otro gran milagro, que fue la conversión de mi marido, que fue en el año 2007. De verdad, no paro de agradecer a la Virgen. Yo por eso hoy rezo 3 rosarios diarios y voy a tratar de incrementar más mi oración porque el mundo lo necesita. Y pues hice una pausa para que vean las gracias que conlleva el rezar el rosario. Así es. Bueno, pues seguimos. Sí, perdón. La siguiente, está muy bien porque ahorita vamos a ir viendo cómo cada una de estas promesas que hace la Virgen, en tu caso, se vieron pues perfectamente reflejadas, ¿no? Entonces, bueno, la segunda dice: prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Es impresionante la protección que sientes en la Virgen cuando rezas el rosario diario. Es como estar caminando junto con la Madre del Cielo, ¿verdad? Sí. Así es, háganlo. El tercero: el rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. Ahí voy a dar un pequeño testimonio. Hace, ¿qué será? Unos 6 años, en una plática del colegio de mis hijas, que es un colegio católico, dieron una clase solamente sobre las virtudes. Yo, la verdad, nunca había tomado una clase de virtudes y me interesó mucho y fui. Cuando la maestra nos está dando las virtudes que hay y cómo desarrollarlas y cada uno de los temas, yo me sorprendí porque empecé a repasar mi vida, empecé a ver cómo había yo cambiado, Chari. Y cuando terminó la clase, yo me acerqué a la maestra y le dije: maestra, le tengo que confesar algo. Yo no he trabajado en las virtudes, pero la Santísima Virgen lo ha hecho por mí. Le voy a decir por qué. Porque yo, sin conocerlas, he mejorado en todas ellas. No en todas, porque obviamente soy muy pecadora y sigo teniendo muchos problemas en mi vida, pues de pecar, ¿no? Y pido a Dios misericordia, y la verdad es por su misericordia que estoy yo ya aquí sentada. Pero, Chari, me impresioné cómo, solo por la confianza que he tenido en la Virgen y en el rezo del Santo Rosario, la Virgen me ha llevado a pulirme cada día mejor. O sea, es verdaderamente ella la que nos va a llevar por el camino, y ni siquiera tuve que estudiar las virtudes. Solita la Virgen me va llevando por el buen camino. Sí, fíjate que esto también es maravilloso porque Dios sabe qué es lo que hace falta transformar en nuestra vida, y entonces a través del rezo del rosario y estando de la mano con la Santísima Virgen, dejamos a Dios espacio para Él que nos vaya transformando. Así es un milagro. Bueno, continuemos. El cuarto nos dice: el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y lo eleva a desear las cosas celestiales y eternas. Ay, eso es precioso. Y para ello les sugiero algo. Después de cada misterio, pidan una gracia. Y las gracias, pues las podemos relacionar con respecto al misterio que estamos rezando. Por ejemplo, si estamos rezando los misterios dolorosos, ¿no? En la agonía del huerto, pues sabemos que Jesús está agonizando porque está viendo cómo pues a nosotros somos indiferentes a su dolor, cómo el mundo va por otro camino y por qué nos estamos olvidando de la salvación. Entonces podemos pedir la gracia, la conversión, ¿no? En el de por ejemplo, en la flagelación, pues yo lo relaciono mucho con la pureza del cuerpo y del alma. Pido pureza de cuerpo y de alma. Hay que pedir mucho la pureza de intención, porque para hacer una buena obra de caridad, por ejemplo, Chari, es importantísimo tener pureza de intención, porque si no la tienes, pues tu obra de caridad puede valerte nada en el cielo, ¿verdad? Sí. Porque si a lo mejor lo que quieres es el prestigio con los que te están viendo hacer la obra de caridad, pues ya perdiste ahora sí que ya ganaste en la tierra lo que vas a perder en el cielo. Y así te vas con cada una de los misterios. Por ejemplo, la coronación de espinas, yo lo relaciono mucho con pedir la humildad.
¿no? O cargar la cruz, pedir la gracia, cargar la cruz con alegría, que es difícil esa gracia. Sí. Y luego, pues, en la crucifixión, pedir la gracia de dejar de ofender a Dios. O sea, todas esas son cosas que podemos estar pidiendo después de cada misterio, y créanme que Dios nos ayuda muchísimo si lo hacemos. Sí, definitivamente. Simplemente dejarlo actuar. Así es. El quinto o la quinta promesa nos dice: el alma que se encomiende o que se me encomiende por el rosario no perecerá. Yo siempre, ¿sabes qué he pensado, Chari? Ajá. Que cuando nos muramos, en el cielo va a haber como una zona donde están los que rezan el rosario y otras donde no. Y los que no están, porque pues todo el mundo puede llegar a Dios por distintos medios, ¿no? Y hay muchas oraciones, y no nada más existe el rosario. Pero los que vamos a estar sentados en esa tribuna de los que rezaron el rosario van a ser verdaderamente envidiados por el resto, porque imagínate, si la Santísima Virgen consigue todo, pues ¿qué no conseguirá para nosotros? Sí, exactamente. Pero aquí, bueno, pues ya estamos asegurando nuestro pase al cielo, simplemente con el hecho de rezar. Empezando por ahí. Sí, imagínate qué maravilloso. Ok, la sexta promesa nos dice: el que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es que es pecador, y persevera en gracia si es justo, y en todo caso será admitido a la vida eterna. Pues miren, ya hasta para el peor pecador, yo soy un testimonio. Yo era de esas pecadoras que no me importaba Dios, no me importaba nada de la iglesia, iba a misa y punto. Y mírenme, aquí estoy ahorita haciendo un programa. Sí, el rosario hace transformaciones. Muy bien, la séptima promesa nos dice: los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Ay, ese es un regalazo. Ya hemos platicado cuántos milagros se han vivido simplemente al momento de la muerte, cuando uno practica ciertas devociones y el rosario la lleva. Es un regalo tener los sacramentos antes de morir. Es un regalo inmenso. La octava nos dice: todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia, y además serán partícipes de los méritos bienaventurados. Pues claro, yo creo que la Virgen, cuando tú empiezas a rezar el rosario, te empieza a llenar de sabiduría. Y con la sabiduría viene la gracia. ¿Por qué? Porque ya sabiendo que esto ofende a Dios, pues es de tontos no dejar de hacerlo, ¿no? Claro que somos muy soberbios, a veces nos ocultamos nuestros propios pecados, pero si la Virgen intercede por nosotros, ella nos muestra la luz, y entonces el camino es la luz que ella nos va abriendo, ¿verdad? Es maravillosa esta promesa. Ok, la que sigue es: libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi santo rosario. Wow, ya sabemos, si el escapulario, oye Chari, si nada más portar el escapulario conlleva la gracia de que el primer sábado vas al cielo, por imponértelo, ahora imagínate cuánto tiempo pasaremos en el purgatorio. Bueno, esperemos que así sea. Tampoco usted sea de esos pecadores que dicen: ay, pues yo rezo el rosario y ya que la Virgen pague por todos mis pecados. No, eso sería una hipocresía. También hay que aprender a rezar el rosario de corazón. Y si usted no sabe rezar el rosario de corazón, Chari, es importantísimo pedir la gracia. Claro. Fíjate que yo sí también lo recé algún tiempo sin devoción, o sea, sin el corazón, porque ni sabes qué es esto, ¿no? Entonces nada más lo haces por hábito. Pero el repetir las puras Aves Marías y el Padre Nuestro me llevó al deseo de rezarlo con el corazón. Y créanme, un día la Virgen me lo otorgó, y desde entonces estoy agradecidísima de rezar con el corazón, porque cuando uno reza el rosario con el corazón, es mucho más entretenido, mucho más, uno espera el momento para rezarlo. Sí. Contrario a la otra parte, cuando, tengo que rezarlo, no lo he rezado. ¿Me explico? Exactamente. Cuando rezamos bien el rosario, precisamente, pues ahora sí como concentrados con devoción, estamos haciendo también una práctica de adoración contemplativa o de oración contemplativa. Y como lo hemos comentado en otros programas, esa oración es sumamente sanadora, porque nos limpia, nos libera, nos sana, y sobre todo nos da esa luz que nos hace tanta falta. Mira, para Jesús, cuando rezamos el rosario, es como si nuestra Madre Santísima rezara en nosotros. Entonces, por eso no le puede negar nada. Sí. Entonces, aprovechemos para pedir en esos momentos lo que tú acabas de decir: que nos sane, que nos libere, que nos quite todo aquello que nos aleja de Dios, que son muchísimas cosas y que no paran de existir.
Y bueno, sobre todo pedir mucho por los nuestros, ¿verdad? Claro. Que el mundo está sufriendo tanto, y por nuestros países. Sí. Ya luego hablaremos de eso, ¿verdad, Chari? También. Ok, la por la siguiente, iglesia. sí. Vamos a hablar de una invitación muy interesante que tenemos también. La promesa número 10 nos dice: los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular, que aquí va de la mano con lo que nos decía, sí, exactamente. Sí, ya lo comentamos. Bueno, la promesa número 11, y esta también me encanta: todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Ojo, la Virgen promete que alcanzaremos todo lo que le pidamos, siempre y cuando esté en la voluntad de Dios. ¿Por qué va a estar o no va a estar en la voluntad de Dios? Pues depende si esto es para beneficio de usted o no. Si es para no beneficio de usted, Dios no se lo va a cumplir. Pero recuerde que ninguna oración es desperdiciada, y entonces le va a mandar algo mucho mejor Dios. Fíjate que esto también me encanta, porque a través del Santo Rosario, pues obviamente nos vamos alineando a la voluntad de Dios. Entonces vamos a ir pidiendo lo que realmente es la voluntad de Dios, entonces sí se nos va a ir cumpliendo. Claro, claro. Y bueno, también está esta historia de un náufrago que está en una isla, que de repente, pues él ha construido con mucho trabajo, lleva meses viviendo solo ahí en esa isla desierta, y ha construido su casita. Entonces un día ve pasar un barco y se emociona y prende un fuego, ¿no? Y entonces, no, mentira, un día se le incendia su casita que tantos meses le llevó construir, y cuando él llega de pescar se da cuenta que su casa está destruida, y le entra la tristeza más grande y dice: Dios mío, ¿hasta cuánto me vas a quitar? Ya me quitaste la posibilidad de vivir en un lugar con los demás, y vivo aquí solo, me tardé meses en construir esta casita y ahora se me destruye incendiada. No puede ser, Dios mío, ¿por qué hiciste eso? Pero lo que él no se da cuenta es que el humo de esa casa es el que va a atraer a los barcos que lo van a rescatar. Sí. Entonces, pues a veces así pasa con el rezo del rosario. Rezamos por una intención, pero Dios nos da algo mucho más grande. Así es, así es. Ok, la promesa número 12 dice: socorrer en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. Chari, bueno, desde tu nombre ya estás propagando el rosario. Exactamente. Por cierto, felicidades, que pronto va a ser tu santo. Y bueno, pues ya ven, propaguen el rosario. Sí. Vale la pena. La gente está sufriendo mucho. Enseñemos a los demás a rezar el rosario. Es una oración sencilla. Hoy en día, con los medios de comunicación, no hay pretexto de que no lo sé rezar, como yo, que esto fue hace 25 años. Ahora, usted abre cualquier web en internet que explique el rezo del Santo Rosario, y así aprende a rezar el rosario. Es facilísimo. Sí, exacto. Y también, si no le gusta rezar el rosario solo, también se puede poner ahí algún video, algún audio, y como que es más fácil. A mí a veces me ha pasado, ¿no? Que digo, ay, tengo que rezar el rosario, y si me pongo alguno de estos audios o videos, se me pasa mucho más rápido. Yo rezo mucho con el Papa Benedicto en latín, el rosario. Me encanta rezar con el Papa Benedicto porque su voz me da mucha paz. Sí. Y en latín además. Muy bien, bueno, pues la promesa número 13. Nos dice la Virgen: he solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. ¡Wow! Imagínate. Eso es impresionante. O sea, vamos a tener aliados en el cielo que ni sospechamos. Y entonces, aunque nosotros nos equivoquemos y perdamos la cabeza y perdamos el camino, ellos nos van a rescatar, Chari. Sí, qué maravilloso. Solo continuar a rezar el rosario. Eso sí, nada de que lo deje, porque pues un día nos puede dar flojera. Por cierto, Chari, ¿qué pasa cuando te da flojera de rezar el rosario? Fíjate que muchas personas pueden decir: no, pues es que hoy no me nace, ¿no? Entonces, aunque no tengamos así como que esas ganas o ese entusiasmo para rezarlo, hay que rezarlo. Es cuando más tenemos que empeñarnos, porque es cuando el demonio nos está ayudando a dejar de hacerlo. Entonces, acuérdense que no es Dios, no es la Virgen el que quiere que dejemos hacerlo, es el demonio. Y la única manera y la más poderosa de vencerlo es con el Santo Rosario. Porque dicen que cuando nosotros agarramos el rosario, Chari, desde que lo tomamos el demonio tiembla. Ahora imagínate, cada Ave María, fíjate que eso lo escuchamos en un retiro, ¿te acuerdas, Chari? Sí. Cada Ave María le recuerda al demonio cuando la Virgen lo va a humillar y lo va a vencer. Por eso no puede oír esa oración. Por eso él tiene que huir ante cada Ave María. Y le doy un consejo: rece el rosario en voz alta en su casa, si usted no tiene la bendición de rezarlo en familia.
porque el rezarlo en voz alta va a ahuyentar al demonio de su casa. Qué maravilloso. Bueno, la promesa número 14 nos dice: los que rezan el rosario son todos hijos míos, muy amados y hermanos de mi Hijo Jesús. Ay, qué hermoso. Pues Precioso. imagínate que nos regala esta amistad tan profunda con su Hijo Jesús, el solo hecho de rezar el rosario. Exacto, porque bueno, vamos meditando esos misterios, vamos meditando la vida de Jesús, lo vamos conociendo más y pues nos vamos acercando más a Él. Sí, y recordemos que todos son hijos de María, pero los muy amados, los que rezan el rosario. Exacto. Muy bien, y por último la promesa número 15 nos dice: la devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. O sea que nosotros empezamos a experimentar la gloria con el simple hecho de rezar el Santo Rosario. Sí, fíjense que si ustedes buscan en internet testimonios sobre el rezo del Santo Rosario, se van a sorprender cuántas personas se han convertido o han logrado la conversión de sus seres queridos a través del rezo del Santo Rosario. La verdad es que es una bendición que lo tengamos. No quisimos más que profundizar en estas promesas porque sabemos la importancia que conlleva rezar el Santo Rosario diario. Y ahora cuéntanos, Chari, qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Estamos en octubre de 2018 y el Santo Padre nos ha hecho la invitación, el Papa Francisco, a que todos los días recemos el Santo Rosario, pero sobre todo nos está pidiendo que pidamos mucho la intercesión de la Santísima Virgen para proteger a nuestra Iglesia, que en estos tiempos está siendo muy atacada, está pasando por tiempos muy, muy difíciles. Y además nos dice, o nos pide el Santo Padre, que además de rezar el Santo Rosario, al terminar hagamos dos oraciones muy, muy lindas. Una a la Santísima Virgen y otra a San Miguel Arcángel. Sí, la Santísima Virgen dice así: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que presentamos ante tus necesidades. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es poderosísima esa oración, ¿eh? Búsquenla en internet si no la conoce y pues recémosla, porque ya que el Papa nos está invitando a rezar esta oración, pues es importantísimo pedir por la Santa Iglesia. Y la de San Miguel Arcángel, ¿la digo? Sí. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja en el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Pues sí, Chari, son importantísimas estas dos oraciones que nos está pidiendo el Papa y estar muy conscientes que nuestra Santa Iglesia Católica está sufriendo mucho. ¿Por qué sufre tanto, Chari? Pues aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis de qué está pasando en la Iglesia y pues principalmente entender que pues hay muchos antitestimonios dentro de nuestros sacerdotes y obispos. Han salido a la luz muchos escándalos, sobre todo en los Estados Unidos, en Chile y en otros países, con respecto a los escándalos sexuales. Y lo que viene muy fuerte, se los digo de verdad, y no se los digo para espantarlos, sino mucho menos para que la Iglesia sea purificada. Hagamos esto que nos está pidiendo el Santo Padre, para que pidiendo con el rezo del Santo Rosario, con la oración de San Miguel y a la Santísima Virgen, esta oración tan hermosa, verdaderamente, así como en la batalla de Lepanto, esperemos que se purifique la Iglesia, porque lo que se necesita en estos tiempos, Chari, para contrarrestar esta ola de horror que está viniendo a todos nuestros países, porque, Chari, toda esta ideología de género, todas estas leyes a favor del aborto, todas estas leyes que son para ofender más a Dios, porque si te fijas, una y cada una de ellas es para ofender y para romper los 10 mandamientos. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que esta ola de maldad que está viniendo del exterior, porque no necesariamente vienen de nuestros gobernantes, ojo, están sometidos a todo un sistema financiero en donde los dueños de los dineros están diciendo cuál es la línea a seguir y están obedeciendo. Por eso hay tantos países en la misma línea, promoviendo el aborto, promoviendo pues aberraciones con los niños en las escuelas, etcétera. Entonces, nosotros como padres de familia, ¿qué podemos hacer? Pues sí, podemos hacer mucho, hablando con nuestros hijos, sacándolos de las escuelas si es necesario, si es pertinente, rezando, pero si nosotros nos unimos al Papa en esta batalla para que la Iglesia sea
purificada, que nuestra iglesia sea la santa, la inmaculada que Dios ha querido para que venza esa bestia que viene por el mundo entero. Sí, hay que recordar que la iglesia, bueno, somos todos los bautizados. Entonces, bueno, esta etapa de purificación la tenemos que vivir cada uno de nosotros. Y entonces, qué maravilloso que a través del Santo Rosario nosotros podamos experimentar esa purificación. Y obviamente pidamos esa purificación para todo el resto de la iglesia. Es muy importante rezar el Santo Rosario diario, y si podemos incluir en nuestras intenciones diarias, obviamente, rezar por uno mismo, por su familia, importantísimo. Tenemos que rezar para que se salven todos nuestros familiares. Es nuestra misión, y nuestros ahijados, que es un compromiso espiritual que tenemos. Pero no dejar nunca nuestros países, nunca nuestra iglesia, sí, porque ambos nos necesitan mucho en este momento. Y usted dice, ay, es que a la Virgen se le van a acabar pues, las gracias si se las pedimos para todo el mundo. No, al revés. Dios está pidiendo que pidamos y con abundancia, porque tenemos que confiar en que para Dios es lo mismo que le pidamos por el mundo entero que por una persona. Entonces, aprovechemos a nuestros rezos, en nuestras oraciones diarias, para pedir por nuestros países y por la iglesia. Muy importante, ¿verdad? Así es. Y por nuestros gobernantes, sí, porque claro, ellos son víctimas, también son víctimas, una, del pecado, y dos, pues, como están sometidos a los poderosos, tienen que hacer lo que les piden. Pero pues en la medida que ellos vayan teniendo o conociendo más a Dios, van a poder liberarse de esa victimización, y bueno, pues hay que hacer mucha oración. Y ojo, me gustaría terminar este programa. La Virgen en Fátima dijo que al final mi corazón inmaculado triunfará, sí, siempre conociendo que al final ella va a ganar la batalla. Y toda esta batalla que estamos viviendo ahorita, que aparentemente el mal va triunfando, aparentemente, es porque la Virgen está esperando un momento en el que va a llegar el mundo a tal hoyo, en el que cuando el triunfo venga, todos le vamos a dar el mérito a la Santísima Virgen. Porque sabes que, Chari, somos muy dados a darnos el mérito a nosotros mismos. Entonces, es bien importante para Dios que el triunfo sea evidente, que es de la Santísima Virgen. Y vamos a verlo, ¿verdad, Chari? Sí, así es. Bueno, no sé si nos toque vivirlo, pero si nos toca vivirlo, ojo, va a ser así de evidente. Sí. Bueno, pero mientras tanto, sigamos orando. Así es. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que Dios los bendiga. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.